La lluvia golpeaba sin piedad el techo de zinc oxidado. Cada gota sonaba como un tambor anunciando el fin. María estaba arrodillada en el lodo, sus rodillas hundidas en la tierra mojada, sus manos sucias aferrando la bota de cuero del hombre más rico de toda la región. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro, pero ya no importaba. El orgullo había muerto hacía semanas, justo cuando enterró a su esposo bajo aquel árbol de ceibo junto al camino polvoriento. Por favor, críe a mis hijos. Si no van a morir de hambre, llévelos con usted. Las palabras salieron como un grito ahogado, un ruego desesperado que nacía desde lo más profundo de su alma destrozada. Tenía 29 años, pero parecía llevar 50 sobre sus hombros cansados. Sus 3 pequeños estaban detrás de ella, temblando bajo la lluvia torrencial. La niña de 4 años, Lucía, abrazaba a sus hermanos mayores, Rafael de 6 años y Santiago de 8. Los 3 pares de ojos miraban la escena sin comprender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo en sus pequeños corazones que algo terrible estaba por cambiar para siempre. Don Artemio Montalvo observaba la escena desde arriba, montado en su caballo negro como la noche. Era un hombre corpulento, de casi 60 años, con un bigote espeso que cubría su labio superior y ojos que habían visto demasiado en esta vida. Sus tierras se extendían hasta donde alcanzaba la vista, miles de hectáreas de campos fértiles donde pastaban cientos de vacas y crecían cosechas abundantes. Tenía poder, dinero, respeto y temor de todos en la región. Pero nunca había tenido lo que ahora esta mujer le ofrecía con lágrimas en los ojos. La historia de cómo María llegó a ese momento de rodillas en el lodo comenzó 6 meses atrás, cuando su esposo Roberto cayó enfermo con una fiebre que ningún remedio casero pudo curar. No tenían dinero para el médico del pueblo, que quedaba a 2 días de camino. Roberto trabajaba como jornalero en las tierras de otros, ganando apenas lo suficiente para comprar maíz, frijoles y ocasionalmente un poco de carne. Cuando la fiebre lo consumió en apenas 10 días, María se quedó completamente sola, con 3 bocas que alimentar y ninguna forma de hacerlo. Intentó de todo. Lavó ropa para las familias del pueblo cercano, caminando kilómetros bajo el sol ardiente con la ropa mojada pesando sobre su espalda. Cosió hasta que sus dedos sangraron, remendando pantalones y camisas por unas pocas monedas. Vendió todo lo que tenían de valor, primero las 2 gallinas ponedoras, luego el único cerdo que criaban, después las ollas de cobre que habían sido de su madre, y finalmente hasta la mesa de madera donde comían. Pero no era suficiente, nunca era suficiente. Los niños comenzaron a adelgazar de forma alarmante. Santiago, el mayor, dejó de jugar y se volvió silencioso, sus ojos grandes y tristes, mirando fijamente el plato vacío durante las comidas. Rafael lloraba por las noches de hambre, un llanto suave que partía el corazón de María en 1000 pedazos. Y pequeña Lucía, que antes reía todo el tiempo, ahora apenas tenía energía para caminar, sus piernitas delgadas temblando con cada paso. Fue entonces cuando María escuchó que don Artemio Montalvo pasaría por el camino cerca de su rancho. El hacendado raramente venía por esa zona, pero había comprado nuevas tierras hacia el norte y necesitaba inspeccionarlas. María pasó toda la noche anterior sin dormir, debatiéndose entre el miedo y la desesperación, sabiendo que lo que estaba por hacer la marcaría para siempre como la madre que regaló a sus hijos. Pero verlos morir lentamente de hambre era peor que cualquier juicio que pudiera recibir. Cuando escuchó los cascos del caballo aproximándose en la mañana, tomó a sus 3 hijos de la mano y salió corriendo bajo la lluvia que había comenzado a caer. Se plantó en medio del camino lodoso, obligando al hacendado a detener su montura, y entonces se arrodilló.
Don Artemio Montalvo miró a la mujer arrodillada, luego a los 3 niños hambrientos y mojados. En su rostro curtido por el sol y los años no se podía leer emoción alguna, pero algo dentro de su pecho, algo que creía muerto hacía mucho tiempo, comenzó a moverse. Él y su esposa, doña Constanza, habían intentado durante 20 años tener hijos, pero cada embarazo terminaba en pérdida y lágrimas. Hace 5 años su esposa enfermó gravemente y los médicos le dijeron que nunca podría concebir. Desde entonces, la gran casa de la hacienda resonaba vacía, llena de habitaciones preparadas para niños que nunca llegarían. «Levántese», dijo finalmente don Artemio, su voz profunda cortando el sonido de la lluvia. María no se movió, sus manos aferraban más fuerte la bota del hacendado. «No me levantaré hasta que prometa salvarlos. Son buenos niños, trabajadores, obedientes. Santiago ya puede cargar leña, Rafael cuida bien de su hermana y Lucía aprende rápido todo lo que se le enseña. No comerán mucho, se lo juro, con las sobras de su mesa será suficiente». Las palabras salían atropelladas, desesperadas. Don Artemio sintió algo quebrarse dentro de su pecho al escuchar a una madre suplicar que alimentaran a sus hijos con sobras. Bajó de su caballo con un movimiento pesado y se agachó frente a María. Por primera vez, ella se atrevió a mirarlo directamente a los ojos. «¿Sabe lo que me está pidiendo?», preguntó don Artemio. «Le estoy pidiendo que les dé la vida que yo no puedo darles», respondió María, su voz apenas un susurro ronco. «Le estoy pidiendo que sea el padre que ya no tienen». Don Artemio miró a los 3 niños. Santiago lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza, sus puños apretados a los costados como si estuviera listo para pelear si era necesario proteger a sus hermanos. Rafael se escondía parcialmente detrás de su hermano mayor, pero sus ojos curiosos estudiaban cada detalle del extraño. Y pequeña Lucía, tan frágil que parecía que el viento podría llevársela, lo miraba con una expresión que le recordó dolorosamente a su esposa cuando era joven. El hacendado se puso de pie lentamente y caminó hacia los niños. María sintió que su corazón se detenía sin saber si el hombre los aceptaría o los rechazaría con crueldad. Don Artemio se arrodilló en el lodo frente a los 3 pequeños, manchando sus pantalones caros sin importarle. «¿Cómo se llaman?», preguntó con una voz sorprendentemente suave. Santiago fue el primero en hablar, su voz temblando ligeramente. «Santiago, señor. Tengo 8 años y soy fuerte, puedo trabajar mucho». «Rafael, señor», murmuró el del medio. «Tengo 6 años y también puedo trabajar». Don Artemio sonrió levemente ante la valentía de los niños hambrientos, ofreciendo trabajo a cambio de comida. Luego miró a la pequeña Lucía, quien lo observaba con esos enormes ojos oscuros. «¿Y tú, pequeña?», preguntó. «Lucía», susurró ella. «Tengo 4 años y sé cantar». Algo dentro de don Artemio se rompió completamente. Se puso de pie y se volvió hacia María, quien seguía arrodillada en el lodo, temblando no solo por el frío, sino por el miedo a lo que vendría. «Levántese», ordenó nuevamente, pero esta vez extendió su mano para ayudarla. María tomó la mano callosa del hacendado y se puso de pie con dificultad, sus piernas entumecidas por haber estado tanto tiempo arrodillada. Don Artemio la miró fijamente por un largo momento antes de hablar. «Los llevaré conmigo», dijo finalmente. María sintió que sus piernas se debilitaban de alivio, pero don Artemio continuó hablando antes de que pudiera agradecer. «Pero usted también vendrá». Las palabras cayeron como piedras pesadas entre ellos. María parpadeó confundida, sin entender. «No puedo separarlos completamente de su madre», explicó don Artemio. «Trabajará en la casa grande, ayudando a mi esposa con las labores domésticas. Tendrá un cuarto para usted y los niños podrán visitarla. No será fácil, mi esposa es exigente y el trabajo es duro, pero tendrán comida, techo y ropa.
Los niños irán a la escuela que tengo en la hacienda para los hijos de los trabajadores. Cuando crezcan, si quieren, pueden trabajar en mis tierras o buscar su propio camino. María no podía creer lo que estaba escuchando. Había esperado en el mejor de los casos que el hacendado aceptara a los niños como sirvientes, que los alimentara a cambio de trabajo duro. Nunca imaginó que le ofrecería también un lugar a ella, que prometería educación para sus hijos. ¿Por qué?, logró preguntar, su voz quebrada por la emoción. ¿Por qué haría esto por nosotros? Don Artemio miró hacia el horizonte gris donde la lluvia comenzaba a ceder. Cuando habló, su voz llevaba el peso de años de pérdida y dolor. Porque Dios nunca me dio hijos propios. Y tal vez, solo tal vez, esta es su forma de responder a las oraciones que mi esposa y yo hemos hecho durante 20 años. No le prometo que será fácil, y no espere que los trate como príncipes, pero les daré una oportunidad, algo que la vida claramente no le ha dado a usted. Esa misma tarde, María y sus 3 hijos subieron a la carreta que don Artemio había mandado traer desde su hacienda. Mientras se alejaban del pequeño rancho donde habían vivido, donde Roberto había muerto, donde habían pasado hambre y frío, María miró hacia atrás con lágrimas en los ojos. No sabía si había hecho lo correcto, si sus hijos la perdonarían algún día por haberse arrodillado en el lodo y haberlos entregado a un extraño. Santiago se sentó junto a ella en la carreta y tomó su mano con su pequeña mano sucia. «No llores, mamá», dijo con una madurez que no debería tener un niño de 8 años. «Vamos a estar bien». La hacienda de don Artemio apareció en el horizonte cuando el sol comenzaba a ponerse. Era mucho más grande de lo que María había imaginado, una casa blanca de 2 pisos con columnas en el frente y un jardín que se extendía por todos lados. Había establos enormes, corrales llenos de ganado, y casas más pequeñas donde vivían los trabajadores. Era como entrar a otro mundo, un mundo donde el hambre no existía, donde los niños jugaban con zapatos en los pies y ropa sin remiendos. Doña Constanza los esperaba en el porche de la casa grande. Era una mujer delgada de unos 50 años, con el cabello oscuro, recogido en un moño apretado y ojos que parecían poder ver directamente en el alma de las personas. Cuando la carreta se detuvo, bajó lentamente los escalones y se acercó con pasos medidos. Don Artemio descendió primero y ayudó a María a bajar, luego a los niños uno por uno. Doña Constanza los observó en silencio por un momento que pareció eterno. Su mirada se detuvo especialmente en Lucía, quien se escondía detrás de las faldas sucias de su madre. «Artemio», dijo finalmente doña Constanza, su voz fría y controlada. «¿Qué es esto?» «Constanza, estos niños necesitan un hogar», respondió don Artemio con firmeza. «Y nosotros necesitamos llenar estas habitaciones vacías». Doña Constanza apretó los labios en una línea delgada. Durante 20 años había llorado por los hijos que nunca tuvo, había preparado cunas que permanecieron vacías, había bordado ropita para bebés que jamás nacieron. Y ahora su esposo traía a casa 3 niños hambrientos y sucios, junto con su madre, esperando que simplemente los aceptara. «Están sucios», dijo doña Constanza fríamente, «y huelen mal». María sintió que la vergüenza la consumía, pero antes de que pudiera disculparse, Santiago dio un paso adelante, colocándose entre su madre y la señora de la casa. «Hemos estado viviendo en la lluvia, señora», dijo con voz firme, aunque sus piernas temblaban. «Pero mi mamá nos enseñó a ser limpios. Si nos da agua y jabón, nos limpiaremos hasta que brillemos». Doña Constanza miró al niño pequeño que la desafiaba con dignidad a pesar de su evidente miedo. Algo en su expresión cambió, apenas perceptible, pero estaba ahí. Miró a su esposo, luego de nuevo a los niños, y finalmente a María, quien temblaba de miedo y frío. «Teresa», llamó doña Constanza sin apartar la mirada de los recién llegados. Una mujer mayor salió de la casa, secándose las manos en un delantal blanco. «¿Sí, señora?».
Prepara el cuarto del ala este para esta mujer y sus hijos. Calienta agua para baños y busca ropa limpia del armario. Que coman algo caliente antes de dormir. María sintió que sus rodillas se debilitaban nuevamente, pero esta vez de alivio puro. «Gracias, señora», logró decir entre lágrimas. «Gracias, muchas gracias». Doña Constanza levantó una mano para silenciarla. «No me agradezca todavía. Mañana comienza el trabajo de verdad para usted y para los niños. En esta casa no hay espacio para la pereza. ¿Entendido?» «Sí, señora», respondió María rápidamente. Esa noche, por primera vez en meses, los niños comieron hasta estar satisfechos. Teresa les sirvió sopa caliente con verduras y carne, pan recién horneado con mantequilla y leche fresca. Santiago, Rafael y Lucía comían despacio, casi con miedo de que alguien les quitara los platos. María los observaba desde su propio plato, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas mientras veía a sus hijos finalmente alimentados. Después de comer, Teresa los llevó a un cuarto en el ala este de la casa. No era lujoso, pero para ellos era un palacio. Había una cama grande con sábanas limpias, una cómoda de madera, y lo más importante, estaba cálido y seco. Teresa trajo tinas con agua caliente y jabón y ayudó a María a bañar a los niños. Cuando finalmente estuvieron limpios, vestidos con camisones que les quedaban grandes, pero eran suaves y olían bien, los tres niños se acurrucaron juntos en la cama grande. María se sentó junto a ellos, acariciando sus cabezas limpias. «¿Mamá?», preguntó Lucía con voz somnolienta. «¿Vamos a quedarnos aquí?». «Sí, mi amor», respondió María suavemente. «Vamos a quedarnos aquí». «¿Y vamos a tener comida todos los días?», preguntó Rafael. «Sí, hijo, todos los días». Santiago, el mayor, la miró con sus ojos oscuros tan parecidos a los de su padre fallecido. «¿Hiciste bien, mamá? Al arrodillarte en el lodo». María sintió que se le cerraba la garganta. Esa pregunta la había atormentado todo el día. «No lo sé, Santiago», respondió con honestidad, «pero ustedes están vivos y con comida en sus estómagos, y eso tiene que significar algo». El niño asintió lentamente, procesando las palabras de su madre. Luego cerró los ojos, exhausto por el día más largo de su corta vida. En otra parte de la casa grande, don Artemio y doña Constanza estaban en su habitación. Ella se cepillaba el cabello frente al espejo, su rostro cuidadosamente neutral, mientras él se preparaba para dormir. «No me consultaste», dijo ella finalmente, su voz baja, pero con un filo de acero. «Lo sé», respondió don Artemio. «Trajiste a 4 extraños a vivir a nuestra casa sin pedirme mi opinión». «Lo sé». Doña Constanza dejó el cepillo sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Se volvió para mirar a su esposo. «¿Viste los ojos de esa niña pequeña?», preguntó doña Constanza, y por primera vez en años su voz tembló ligeramente. «¿Viste cómo me miraba?». Don Artemio se acercó a su esposa y colocó una mano sobre su hombro. «La vi, Constanza, y también vi cómo tú la mirabas». Doña Constanza cerró los ojos, luchando contra las emociones que había mantenido enterradas durante tanto tiempo. «No puedo encariñarme con ellos, Artemio. No puedo volver a pasar por ese dolor». «No son nuestros para perder», dijo don Artemio suavemente. «Son de María. Pero tal vez, solo tal vez, podemos ser parte de sus vidas de una manera que importe». Esa noche, doña Constanza no durmió. Caminó silenciosamente por los pasillos de la casa grande hasta llegar al ala este. La puerta del cuarto donde dormían María y los niños estaba entreabierta.
Se asomó apenas, lo suficiente para ver las 4 figuras durmiendo en la cama grande, apretados juntos incluso con todo el espacio disponible, como si todavía temieran el frío y el hambre que los había perseguido durante meses. Algo dentro del corazón de doña Constanza, algo que había construido muros gruesos alrededor después de cada bebé perdido, comenzó a agrietarse. Los primeros días en la hacienda fueron difíciles para todos. María trabajaba desde antes del amanecer hasta después del anochecer, ayudando en la cocina, limpiando habitaciones, lavando ropa. Doña Constanza era exigente como había prometido, inspeccionando cada rincón con ojo crítico, señalando cualquier imperfección. Pero María no se quejaba, trabajaba con una determinación feroz, agradecida de tener trabajo que le permitía mantener a sus hijos cerca. Los niños comenzaron a asistir a la pequeña escuela que don Artemio había establecido en la hacienda para los hijos de sus trabajadores. Había aproximadamente 20 niños de diferentes edades, enseñados por el profesor Ramírez, un hombre mayor que había venido de la capital años atrás, buscando una vida más tranquila. Santiago demostró ser excepcionalmente inteligente, absorbiendo las lecciones con una facilidad que sorprendió al profesor. Rafael era más soñador, mirando por la ventana durante las clases, pero tenía un talento natural para los números que nadie esperaba. Y pequeña Lucía, aunque era la más joven en la escuela, aprendió a leer en tiempo récord, devorando cada libro que caía en sus manos. Pero no todo fue fácil. Los otros niños, hijos de trabajadores que habían vivido en la hacienda toda su vida, miraban a los recién llegados con curiosidad y algo de recelo, especialmente porque corrió el rumor de que don Artemio los había traído personalmente, algo que nunca había hecho con ningún otro trabajador. Un día, durante el recreo, un niño llamado Tomás, el hijo del capataz de la hacienda, se acercó a Santiago con una sonrisa burlona. «Escuché que tu mamá se arrodilló en el lodo como un perro», dijo Tomás, rodeado de sus amigos, rogando que don Artemio los recogiera porque estaban muriendo de hambre. Santiago sintió que la sangre le hervía, pero se mantuvo quieto, recordando las palabras de su madre sobre controlar el temperamento. «Mi mamá hizo lo que tenía que hacer para salvarnos», respondió con voz firme. «Mi papá dice que son limosneros», continuó Tomás, empujando a Santiago ligeramente, «que ni siquiera deberían estar aquí». Fue entonces cuando Rafael, quien había escuchado todo desde donde jugaba con algunos niños más pequeños, corrió hacia su hermano. «Tú cállate», gritó Rafael con su voz aguda. «No sabes nada». Tomás se rió cruelmente. «¿Y qué vas a hacer al respecto, pequeño limosnero?» Lo que pasó después ocurrió tan rápido que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Santiago, quien había mantenido la calma durante toda la provocación, finalmente explotó cuando vio a Tomás empujar a Rafael al suelo. Se lanzó sobre el hijo del capataz y ambos rodaron por el suelo del patio en una pelea feroz. El profesor Ramírez los separó rápidamente, sujetando a ambos niños por los cuellos de sus camisas. Tomás tenía un labio partido y Santiago un ojo que comenzaba a hincharse. Rafael lloraba en el suelo, más asustado que lastimado. «Los dos, a mi oficina», ordenó el profesor con voz severa. «Y alguien vaya a buscar al capataz y a María». La noticia llegó a oídos de doña Constanza antes que a María. Cuando María fue llamada a la casa grande, encontró a la señora esperándola en el salón principal, su rostro una máscara de desaprobación. «Su hijo causó problemas en la escuela», dijo doña Constanza fríamente. «Peleó con el hijo del capataz». María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Apenas llevaban una semana en la hacienda y ya estaban causando problemas. «Lo siento mucho, señora», dijo rápidamente. «Hablaré con Santiago. Le prometo que no volverá a pasar». «No ha escuchado toda la historia», interrumpió don Artemio, quien había estado de pie junto a la ventana observando la escena. El hijo del capataz comenzó la provocación.
llamó a sus hijos limosneros y empujó a Rafael al suelo. María sintió una mezcla de alivio y preocupación. Aún así, señor, Santiago no debería haber peleado. No, coincidió don Artemio, pero defendió a su hermano. Hay honor en eso. Doña Constanza miró a su esposo con expresión indescifrable. Artemio, no puedes premiar la violencia. No la estoy premiando, pero tampoco voy a castigar a un niño por defender a su familia cuando fueron ellos los atacados primero. Don Artemio se volvió hacia María. Santiago será suspendido de clases por 2 días, al igual que Tomás. Use ese tiempo para hablar con él sobre mejores formas de manejar los conflictos. Pero quiero que sepa algo, María. Mientras estén bajo mi techo, nadie tiene derecho a llamar limosneros a sus hijos. María sintió las lágrimas quemando sus ojos. Gracias, señor. Esa noche, María habló largamente con Santiago en su habitación. El niño escuchaba con la cabeza baja, su ojo hinchado y morado. Entiendo por qué lo hiciste, dijo María suavemente, levantando la barbilla de su hijo para que la mirara. Y parte de mí está orgullosa de que defiendas a tu hermano. Pero Santiago, tenemos que ser cuidadosos. Esta oportunidad que tenemos es frágil. No podemos arriesgarnos a perderla. Aunque digan mentiras sobre ti, preguntó Santiago, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Aunque se burlen de nosotros. Aunque digan lo que digan, respondió María firmemente. Las palabras no pueden lastimarnos si no las dejamos, pero si peleas, si causas problemas, podrían echarnos. ¿Y entonces qué? ¿Volvemos a pasar hambre? ¿Vemos a Lucía llorar de dolor de estómago otra vez? Santiago negó con la cabeza violentamente, las lágrimas finalmente cayendo por sus mejillas. No, mamá, no quiero eso. Entonces prométeme que la próxima vez que alguien diga algo cruel, vendrás a mí o al profesor. Prométeme que no pelearás. Te lo prometo, susurró Santiago. Pero las palabras crueles no cesaron. Los niños pueden ser despiadados, y aunque Tomás fue castigado, sus amigos continuaron las burlas de formas más sutiles, lo suficientemente discretas para evitar el castigo, pero lo bastante hirientes para hacer daño. Fue doña Constanza quien finalmente intervino de una manera que nadie esperaba. Una tarde, 3 semanas después del incidente, convocó a todos los niños de la escuela al salón principal de la casa grande, algo que nunca había hecho antes. Los niños entraron nerviosos, sus zapatos haciendo eco en el piso de madera pulida, maravillados por la grandeza del lugar. Doña Constanza estaba de pie al frente, vestida con un elegante vestido oscuro, sus manos cruzadas frente a ella. Esperó hasta que todos estuvieran sentados en silencio antes de hablar. He escuchado rumores, comenzó con voz clara y firme, rumores sobre 3 niños que llegaron a esta hacienda hace algunas semanas. Rumores sobre su madre arrodillándose en el lodo, rumores sobre hambre y desesperación. Los niños miraban al suelo, incómodos. Santiago, Rafael y Lucía estaban sentados juntos en la primera fila, sus rostros ardiendo de vergüenza. Déjenme contarles una historia, continuó doña Constanza, su voz suavizándose ligeramente. Cuando yo era joven, más joven que muchos de ustedes, mi familia lo perdió todo. Una sequía destruyó nuestras cosechas, nuestro ganado murió, y quedamos sin nada. Mi padre, un hombre orgulloso, tuvo que pedir trabajo de puerta en puerta. ¿Saben lo que es ver a tu padre, el hombre más fuerte que conoces, humillarse pidiendo una oportunidad? Los niños la miraban ahora con atención, sorprendidos por la revelación. Nunca habían imaginado que la elegante y severa doña Constanza hubiera conocido la pobreza. Tuvimos suerte, continuó. Un hacendado bondadoso le dio trabajo a mi padre. Nos mudamos a su hacienda y la gente allí nos miraba igual que algunos de ustedes miran a Santiago, Rafael y Lucía, como si fuéramos menos, como si no perteneciéramos. Doña Constanza caminó lentamente entre las filas de niños,
su mirada penetrante, haciendo que cada uno sintiera que les hablaba directamente. Pero ¿saben qué aprendí en aquellos años difíciles? Aprendí que la verdadera medida de una persona no está en cuánto tiene, sino en qué hace cuando no tiene nada. La madre de estos niños tuvo el coraje de poner el bienestar de sus hijos por encima de su orgullo. Eso no la hace débil, la hace increíblemente fuerte. Se detuvo frente a Tomás, quien se encogió en su asiento. Y cualquiera que se burle de alguien por estar hambriento, por ser pobre, por necesitar ayuda, demuestra no fortaleza sino crueldad. Y la crueldad no tiene lugar en esta hacienda. ¿Me he hecho entender? Un coro de sí, señora, llenó el salón. Bien, ahora vuelvan a sus casas. Todos excepto Santiago, Rafael y Lucía. Ustedes quédense. Los demás niños salieron rápidamente, aliviados de escapar de la penetrante mirada de doña Constanza. Cuando el salón estuvo vacío excepto por los tres hermanos, ella se sentó en una de las sillas elegantes y los miró largamente. «Vengan aquí», dijo finalmente, señalando el espacio frente a ella. Los tres se acercaron tímidamente. Lucía se escondía parcialmente detrás de Santiago, aunque ya no tenía tanto miedo como al principio. «He estado observándolos estas semanas», dijo doña Constanza. «Santiago, eres inteligente y protector. Rafael, tienes un corazón bondadoso y un don para los números. Y Lucía», se detuvo, mirando a la niña pequeña con una expresión que casi parecía ternura. «Lucía, tienes una luz dentro de ti que no he visto en mucho tiempo». Los niños no sabían qué decir, así que permanecieron en silencio. «Quiero enseñarles algo», continuó doña Constanza, «algo que va más allá de lo que aprenden en la escuela. Quiero enseñarles modales, etiqueta, cómo comportarse en sociedad. Quiero que cuando crezcan, nadie pueda mirarlos con desprecio porque sabrán tanto o más que cualquier hijo de familia adinerada». Santiago finalmente encontró su voz. «¿Por qué, señora? ¿Por qué haría eso por nosotros?» Doña Constanza guardó silencio por un momento, luchando con emociones que raramente permitía que salieran a la superficie. «Porque yo sé lo que es ser la niña pobre en una casa grande, y nadie me enseñó las cosas que necesitaba saber. Tuve que aprenderlas sola, cometiendo errores vergonzosos. No quiero eso para ustedes». A partir de ese día, 3 veces por semana después de la escuela, Santiago, Rafael y Lucía iban a la casa grande para lecciones privadas con doña Constanza. Les enseñaba cómo sentarse correctamente, cómo usar los cubiertos apropiadamente, cómo hablar con claridad y confianza. Les leía libros de su biblioteca personal, discutiendo las historias y las lecciones que contenían. María observaba estos cambios con una mezcla de gratitud y temor. Gratitud, porque sus hijos estaban recibiendo oportunidades que ella nunca soñó posibles. Temor porque comenzaba a verlos transformarse en personas que tal vez algún día la verían como la madre pobre e ignorante que no podía darles lo que necesitaban. Una noche, mientras ponía a Lucía a dormir, la pequeña le preguntó: «Mamá, doña Constanza puede ser como nuestra abuela, ya que la abuela murió antes de que yo naciera». María sintió que se le cerraba la garganta. «Doña Constanza es muy amable al enseñarte, mi amor, pero yo sigo siendo tu mamá y siempre lo seré». «Lo sé, mamá», respondió Lucía, abrazando a María con fuerza. «Tú eres mi mamá. Pero doña Constanza me mira a veces como creo que una abuela miraría, con ojos suaves». Y tenía razón. Doña Constanza, quien había construido muros alrededor de su corazón después de años de pérdida, los estaba derribando lentamente, ladrillo por ladrillo, especialmente cuando se trataba de Lucía, cuya risa y dulzura estaban llenando espacios vacíos que la señora de la hacienda ni siquiera sabía que tenía. Los meses pasaron y la vida en la hacienda encontró un ritmo. Santiago se volvió el mejor estudiante de la escuela
impresionando al profesor Ramírez con su capacidad para resolver problemas complejos. Rafael desarrolló una pasión por cuidar de los animales de la hacienda, pasando cada momento libre en los establos, ayudando a los trabajadores. Y Lucía floreció como una flor después de la lluvia, su personalidad brillante emergiendo ahora que no estaba consumida por el hambre. María continuaba trabajando arduamente, ganándose el respeto incluso de los trabajadores más antiguos por su ética de trabajo incansable. Pero las noches eran difíciles, cuando se quedaba sola en su habitación después de poner a los niños a dormir, preguntándose si había hecho lo correcto, si sus hijos la amarían siempre o si algún día la culparían por haberlos traído aquí, cambiando sus vidas para siempre. Don Artemio observaba todo con satisfacción silenciosa. La casa grande ya no se sentía vacía. Había risas de niños corriendo por los pasillos, había conversaciones animadas durante las cenas, había vida donde antes solo había silencio. Una tarde, 6 meses después de que María y sus hijos llegaran a la hacienda, don Artemio estaba en su estudio revisando los libros de cuentas cuando escuchó un golpe suave en la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista. Santiago entró tímidamente, sus manos nerviosas retorciendo su gorra. «Señor don Artemio, ¿puedo hablar con usted?» Don Artemio dejó su pluma y miró al niño, que ahora tenía 9 años y había crecido varios centímetros desde que llegara. «Por supuesto, Santiago, siéntate». Santiago se sentó en el borde de la silla grande frente al escritorio, sus pies apenas tocando el suelo. «¿Qué puedo hacer por ti?», preguntó don Artemio, notando la seriedad inusual en el rostro del niño. Santiago respiró profundo, como si estuviera reuniendo coraje. «Quiero agradecerle, señor, por todo lo que ha hecho por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, por mí». Don Artemio sintió algo cálido expandirse en su pecho. «No necesitas agradecerme, Santiago». «Sí necesito», insistió el niño, sus ojos oscuros brillando con determinación. «Usted nos salvó cuando íbamos a morir, y quiero que sepa que cuando crezca, voy a trabajar muy duro para devolverle todo lo que ha hecho por nosotros. Voy a hacer que se sienta orgulloso de habernos traído aquí». Don Artemio tuvo que carraspear para despejar el nudo que se había formado en su garganta. Se levantó de su silla, caminó alrededor del escritorio y se arrodilló frente a Santiago para estar a su altura. «Escúchame bien, hijo», dijo, y fue la primera vez que usó esa palabra con el niño. «Ya me has hecho sentir orgulloso. Tú y tus hermanos le han dado vida a esta casa. No me debes nada. ¿Entiendes?» Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. «Puedo llamarlo abuelo, no enfrente de otros si no quiere, pero cuando estemos solos puedo». Don Artemio sintió que algo dentro de él se quebraba completamente, de la manera más hermosa posible. Abrazó al niño fuertemente, algo que nunca había hecho antes con nadie excepto su esposa. «Puedes llamarme abuelo cuando quieras», susurró. «Sería un honor». Desde esa tarde, algo cambió en la dinámica de la hacienda. Don Artemio comenzó a pasar más tiempo con los niños, enseñándole a Santiago sobre la administración de la hacienda, llevando a Rafael a recorrer los establos, explicándole sobre el cuidado del ganado, y escuchando pacientemente mientras Lucía le leía las historias que estaba aprendiendo. Doña Constanza notó el cambio en su esposo y sintió que su propio corazón se abría más. Una mañana llamó a María a su habitación privada, algo que nunca había hecho antes. «Siéntate, María», dijo señalando una silla junto a la ventana. María obedeció, nerviosa. Después de tantos meses, todavía no se sentía completamente cómoda en presencia de la señora de la hacienda. «He estado pensando», comenzó doña Constanza, mirando por la ventana hacia el jardín donde Lucía jugaba con otros niños. «Tus hijos están creciendo aquí, recibiendo educación, oportunidades. Pero tú,
sigues siendo solo una trabajadora más. María sintió un escalofrío de miedo. ¿He hecho algo mal, señora? No, respondió doña Constanza rápidamente. Al contrario, has trabajado más duro que nadie. Pero quiero ofrecerte algo más. Quiero enseñarte a leer y escribir. María la miró sorprendida. ¿Señora? Tus hijos están aprendiendo tanto, explicó doña Constanza. No quiero que llegue el día en que no puedas ayudarlos con sus estudios, porque tú no tuviste la misma oportunidad. Además, se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Me recuerdas a mí cuando era joven. Trabajadora, determinada, dispuesta a sacrificarlo todo por tu familia, mereces tener las mismas herramientas que estamos dando a tus hijos. María sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. No sé qué decir, señora. Di que sí, respondió doña Constanza con una pequeña sonrisa. Empezaremos mañana, 1 hora cada noche, después de que termines tus tareas. Y así, María comenzó a aprender a leer y escribir a los 29 años. Era difícil, frustrante a veces, especialmente después de un día largo de trabajo. Pero doña Constanza era una maestra paciente, y María era una estudiante determinada. En las noches, después de las lecciones, las dos mujeres a veces conversaban, compartiendo historias de sus vidas, encontrando más similitudes de las que cualquiera hubiera imaginado. El primer año se convirtió en 2. Los niños crecían, María aprendía, y la familia, que no era familia por sangre, pero sí por elección, se hacía más fuerte cada día. Pero no todo era armonía perfecta. El capataz de la hacienda, don Eugenio, padre de Tomás, comenzó a resentir la atención especial que don Artemio daba a los hijos de María. Había trabajado en la hacienda durante 20 años, esperando que su propio hijo algún día tuviera un papel importante en la administración. Pero ahora veía a don Artemio enseñando esas cosas a Santiago, un niño que había llegado literalmente de la calle. Don Eugenio comenzó a sembrar dudas entre los otros trabajadores. ¿Vieron cómo el patrón trata a esos niños?, decía mientras compartían mate en las noches, como si fueran sus propios nietos. ¿Y nosotros qué? Llevamos años aquí y nuestros hijos no reciben ni la mitad de esa atención. Las palabras encontraron terreno fértil en algunos corazones resentidos. Comenzaron pequeños actos de sabotaje, nada que pudiera rastrearse directamente, pero suficiente para causar problemas. Herramientas que desaparecían cuando Santiago iba a ayudar en los campos. Rumores crueles sobre María que circulaban entre las trabajadoras. Miradas frías y comentarios cortantes que hacían que Rafael llorara en secreto. Lucía, ahora con 6 años, era especialmente vulnerable a estas crueldades sutiles. Una tarde, llegó corriendo a los brazos de su madre, sollozando incontrolablemente. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó María alarmada, revisando a su hija en busca de heridas. «La señora Marta», lloró Lucía, refiriéndose a una de las cocineras más antiguas. «Dijo que tú eres una aprovechada, que nos trajiste aquí para robarle la hacienda a don Artemio. ¿Qué significa aprovechada, mamá? ¿Por qué dice esas cosas?». María sintió que la rabia hervía en su interior, pero se forzó a mantener la calma por su hija. «Algunas personas dicen cosas feas cuando tienen miedo, mi amor. No significa que sean verdad». «¿Miedo de qué?», preguntó Lucía, sus grandes ojos húmedos mirando a su madre. «Miedo de que las cosas cambien, miedo de perder lo que tienen. Pero no les hagas caso, Lucía. Tú sabes quién eres y de dónde vienes. Eso es lo único que importa». Pero las palabras de María no podían proteger completamente a sus hijos del veneno que se estaba esparciendo. Santiago, ahora con casi 11 años, comenzó a notar las miradas hostiles, los susurros que se detenían cuando entraba a una habitación. Se volvió más callado, más reservado, cargando el peso de proteger a su familia sobre sus jóvenes hombros. Una noche,
Don Artemio encontró a Santiago sentado solo en los establos, mirando fijamente al vacío. Se sentó junto al niño sin decir palabra, simplemente estando presente. ¿Crees que fue un error traernos aquí?, preguntó Santiago finalmente, su voz apenas un susurro. Don Artemio se volvió para mirar al niño sorprendido. ¿Por qué preguntarías eso? Porque hemos causado problemas. La gente está molesta. Don Eugenio me mira como si quisiera que desapareciera. Y escuché a algunos trabajadores diciendo que mamá te está usando. Mira, dijo don Artemio firmemente, girando a Santiago para que lo mirara directamente. No me importa lo que digan. Traerlos aquí fue la mejor decisión que he tomado en años. Esta hacienda tiene todo, dinero, tierras, ganado, pero estaba muerta por dentro. Ustedes le trajeron vida. Pero don Eugenio está celoso, interrumpió don Artemio. Y el celo es un veneno que la gente toma esperando que enferme a otros. No lo dejes afectarte, Santiago. Tú perteneces aquí tanto como cualquiera. Santiago asintió lentamente, pero don Artemio podía ver que las palabras crueles habían dejado marcas profundas en el corazón del niño. Al día siguiente, don Artemio convocó a todos los trabajadores de la hacienda a una reunión. Era temprano en la mañana y el sol apenas comenzaba a asomar sobre el horizonte. Los hombres y mujeres se reunieron en el patio principal, murmurando entre ellos, preguntándose qué había motivado esta convocatoria inusual. Don Artemio se paró en los escalones de la casa grande, doña Constanza a su lado. Su voz resonó clara y fuerte cuando habló. He escuchado rumores, comenzó sin preámbulos. Rumores sobre María y sus hijos. Rumores sobre favoritismo, sobre aprovechamiento, sobre cosas que no tienen base en la realidad. El murmullo de la multitud se intensificó. Don Artemio levantó una mano pidiendo silencio. Déjenme ser absolutamente claro. María y sus hijos están aquí porque yo los traje. No porque ella me lo pidiera de manera manipuladora, sino porque ella tuvo el coraje de hacer lo que fuera necesario para salvar a sus hijos. Eso es algo que admiro, no algo que condeno. Miró directamente a don Eugenio, quien estaba de pie al frente de la multitud. Si alguien tiene problema con mi decisión de enseñarle a Santiago sobre la administración de esta hacienda, puede venir a hablar conmigo directamente. Pero no toleraré más comentarios crueles, más sabotaje sutil, más veneno esparcido entre mi gente. Esta es mi hacienda y estas son mis reglas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras penetraran. María trabaja más duro que la mayoría aquí. Sus hijos son respetuosos, estudiosos y agradecidos. No se merecen el trato que algunos les han dado. Y si alguien no puede aceptar su presencia aquí, la puerta está abierta. Pueden irse con mi bendición y una carta de recomendación. Pero mientras trabajen en mi tierra, vivirán con respeto mutuo. El silencio que siguió fue absoluto. Don Eugenio tenía el rostro rojo de vergüenza y rabia contenida, pero no dijo nada. Sabía que había sido puesto en su lugar públicamente. ¿Hay alguna pregunta?, preguntó don Artemio. Nadie habló. Bien. Vuelvan al trabajo. La multitud se dispersó lentamente. María, quien había observado todo desde una ventana de la casa grande con lágrimas corriendo por sus mejillas, sintió un amor profundo por este hombre que los había defendido tan ferozmente. Pero don Artemio sabía que las palabras públicas no cambiarían corazones resentidos de la noche a la mañana. El daño estaba hecho y tomaría tiempo repararlo. Esa noche, durante la cena familiar, algo extraordinario sucedió. Don Artemio y doña Constanza invitaron a María y a los niños a cenar con ellos en el comedor principal, algo que nunca había ocurrido. Los niños estaban nerviosos, recordando todas las lecciones de etiqueta que doña Constanza les había enseñado. La cena transcurrió con conversación ligera al principio, pero luego don Artemio levantó su copa. Quiero hacer un anuncio, dijo, mirando a cada persona en la mesa.
He estado pensando mucho sobre el futuro de esta hacienda. No soy joven, y aunque Dios mediante viviré muchos años más, es tiempo de empezar a planear. Doña Constanza lo miró sorprendida. Claramente no sabía qué venía. Santiago, continuó don Artemio, mirando al niño que ahora lo observaba con ojos muy abiertos. Has demostrado tener una mente brillante para los números y la administración. Cuando cumplas 16 años, si todavía lo deseas, quiero que comiences a trabajar oficialmente como mi asistente en la administración de la hacienda. Santiago no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Señor? Y Rafael, don Artemio, se volvió hacia el niño de 8 años. Tu amor por los animales y tu paciencia con ellos es algo especial. Cuando tengas la edad apropiada, me gustaría que te hicieras cargo de los establos y el ganado. Rafael sonreía de oreja a oreja, incapaz de contener su alegría. Y Lucía, la voz de don Artemio se suavizó al mirar a la niña pequeña. Tú tienes un don especial con las palabras y los libros. Quiero asegurarme de que recibas la mejor educación posible. Tal vez algún día puedas ser maestra o escritora, o lo que tu corazón desee. Lucía miró a doña Constanza, quien asintió con los ojos brillantes de emoción. Pero más importante que todo eso, concluyó don Artemio, su voz temblando ligeramente con emoción. Quiero que sepan que Constanza y yo los consideramos familia, no por sangre, sino por elección, y eso es a veces más fuerte. María no pudo contener más las lágrimas. Se puso de pie abruptamente, caminó hacia don Artemio y doña Constanza, y se arrodilló frente a ellos igual que había hecho en el lodo casi 2 años atrás. Levántate, María, dijo doña Constanza suavemente, tomando sus manos. Ya no tienes que arrodillarte ante nadie nunca más. No es por obligación, sollozó María, es por gratitud, por amor, por todo lo que han hecho por nosotros. Don Artemio ayudó a María a ponerse de pie y la abrazó como abrazaría a una hija. Tú nos diste un regalo también, María, nos diste propósito, familia, amor. Somos nosotros quienes deberíamos estar agradecidos. Los 3 niños observaban la escena con lágrimas en sus propios ojos. Santiago fue el primero en moverse, corriendo a abrazar a don Artemio y a su madre. Rafael y Lucía lo siguieron rápidamente, y pronto fue un abrazo grupal de cuerpos entrelazados y lágrimas felices. Doña Constanza, quien había permanecido sentada, observando con el corazón lleno, finalmente se unió al abrazo, envolviendo sus brazos alrededor de todos ellos. Por primera vez en 20 años de matrimonio, la casa grande de la hacienda Montalvo se llenó con el sonido de una familia verdadera. Pero fuera de las paredes protectoras de la casa grande, don Eugenio hervía de rabia. Esa noche, en su propia casa, hablaba con su esposa en voz baja pero intensa. ¿Escuchaste lo que dijo? Va a darle todo a esos niños limosneros. Todo por lo que he trabajado durante 20 años. Artemio, cálmate, dijo su esposa nerviosamente. Tomás todavía tiene oportunidades. ¿Oportunidades?, escupió don Eugenio. ¿Mientras ese Santiago recibe lecciones privadas sobre administración? No, esto no puede seguir así. ¿Qué vas a hacer?, preguntó su esposa con miedo en la voz. Don Eugenio no respondió, pero sus ojos oscuros brillaban con determinación peligrosa. Había trabajado demasiado tiempo, había sido demasiado leal, para ser relegado por una familia de mendigos. En la casa grande, ajena a las maquinaciones que se gestaban en la oscuridad, la familia celebraba. Los niños finalmente se fueron a dormir tarde en la noche, sus corazones llenos de esperanza y sus mentes soñando con futuros brillantes. María se quedó despierta un poco más, sentada en el borde de su cama, mirando a sus 3 hijos dormir pacíficamente. Pensó en ese día lluvioso casi 2 años atrás, cuando se arrodilló en el lodo, ofreciendo a sus hijos a un extraño, porque era la única forma de salvarlos. Nunca imaginó que ese momento de desesperación absoluta los llevaría aquí, a este lugar de amor y oportunidad.
Nunca imaginó que encontraría no solo salvación, sino familia. Susurró una oración de agradecimiento al cielo, a Dios, a Roberto quien la observaba desde arriba, a cualquiera que estuviera escuchando. Luego se acostó junto a sus hijos, rodeándolos con sus brazos como había hecho cada noche desde que nacieron, y finalmente durmió en paz. Los siguientes meses trajeron cambios sutiles, pero significativos en la hacienda. Don Artemio comenzó a llevar a Santiago con él en sus recorridos diarios, enseñándole cada aspecto del funcionamiento de las tierras. El niño, que ahora tenía 11 años, absorbía el conocimiento como una esponja, haciendo preguntas inteligentes que a veces sorprendían incluso al experimentado hacendado. Rafael pasaba sus tardes en los establos bajo la tutela de don Jacinto, el encargado más antiguo del ganado. El hombre mayor, a diferencia de don Eugenio, había acogido al niño con genuino afecto, impresionado por su paciencia natural con los animales. Rafael tenía un don especial: los caballos más nerviosos se calmaban con su toque, y las vacas que rechazaban a sus terneros aceptaban su ayuda sin resistencia. Lucía continuaba floreciendo bajo la atención de doña Constanza. La señora le había abierto completamente su biblioteca personal, y la niña devoraba libro tras libro. Por las tardes, a menudo se sentaban juntas en el jardín, Lucía leyendo en voz alta mientras doña Constanza bordaba, corrigiendo suavemente la pronunciación cuando era necesario. María había aprendido a leer y escribir con fluidez sorprendente. Ahora doña Constanza le estaba enseñando aritmética básica y conocimientos de administración del hogar. Sin que nadie lo dijera explícitamente, María estaba siendo preparada para un rol más importante en la gestión de la casa grande. Pero la felicidad de esta familia elegida no pasaba desapercibida ni era bien recibida por todos. Don Eugenio, cuyo resentimiento crecía como una planta venenosa en su corazón, comenzó a planear algo que cambiaría todo para siempre. Una noche, 3 años después de que María y sus hijos llegaran a la hacienda, don Eugenio cabalgó hasta el pueblo vecino. Allí, en una cantina oscura que olía a alcohol y desesperación, se reunió con un hombre llamado Vicente, conocido por sus dudosos tratos y falta de escrúpulos. «Necesito tu ayuda», dijo don Eugenio, deslizando una bolsa de monedas a través de la mesa manchada. Vicente la pesó en su mano, sus ojos calculadores brillando a la luz débil de las velas. «¿Qué tipo de ayuda?» «Hay una mujer en la hacienda donde trabajo. Ella y sus bastardos se han ganado el favor del patrón. Necesito que eso cambie. ¿Qué propones?» Don Eugenio se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. «Necesito que vengas a la hacienda como un pariente perdido de su difunto esposo. Dirás que Roberto, antes de morir, te pidió que cuidaras de su familia, que tienes derechos sobre la mujer y los niños». Vicente sonrió, una sonrisa sin humor que mostraba dientes amarillentos. «¿Y qué gano yo además de estas monedas? Si logras llevarte a la mujer y a los niños, te daré el doble de esa cantidad. Y si causas suficiente escándalo, tal vez el patrón finalmente vea que no son dignos de su atención». Era un plan cruel, nacido del celo y la amargura. Pero Vicente no tenía problemas con la crueldad si le pagaban bien. «Dame una semana», dijo Vicente, guardando las monedas. «Necesito aprender sobre este Roberto, su historia, para hacer creíble mi actuación». Don Eugenio asintió, satisfecho. Finalmente, las cosas volverían a como debían ser. Una semana después, en un domingo tranquilo, cuando la mayoría de los trabajadores estaban descansando o en el pueblo para la misa, un hombre llegó a la hacienda montado en un caballo maltratado. Vicente había hecho su tarea, se había dejado crecer la barba para parecer más rudo y vestía la ropa gastada de un trabajador de campo. «Busco a María», anunció a los guardias de la entrada. «Soy Vicente, cuñado de su difunto esposo Roberto».
He venido desde muy lejos para cumplir la promesa que le hice a mi hermano antes de morir. Los guardias, que no sabían nada sobre la familia de Roberto, enviaron mensaje a la Casa Grande. Don Artemio estaba fuera inspeccionando las tierras del norte, pero doña Constanza recibió la noticia con preocupación inmediata. «Trae a ese hombre al salón», ordenó, «y llama a María». Cuando María entró al salón y vio a Vicente, su rostro palideció, no porque lo conociera, sino porque algo en sus ojos le decía que este hombre traía problemas. «¿Lo conoces?», preguntó doña Constanza, notando la reacción de María. «No, señora, nunca he visto a este hombre en mi vida». Vicente sonrió con falsa tristeza. «Cuñada, entiendo que me hayas olvidado. Hace años que no nos vemos, desde antes de que te casaras con mi pobre hermano Roberto. Pero yo no te he olvidado a ti ni a los niños». «Roberto no tenía hermanos», dijo María firmemente. «Era hijo único. Me lo dijo muchas veces». «Ah», Vicente movió la cabeza como si estuviera decepcionado. «Veo que Roberto mantuvo el secreto incluso de ti. Éramos medio hermanos, de diferentes madres. Nuestro padre era un hombre complicado. Roberto se avergonzaba de nuestra conexión, pero cuando estaba muriendo, me mandó llamar». Mentira. María sintió que la rabia reemplazaba al miedo. «Mi esposo murió de fiebre en 10 días. No tuvo tiempo de mandar llamar a nadie, pero mandó una carta antes de enfermarse», insistió Vicente, sacando un papel doblado de su bolsillo. «Mira, aquí está. Me pidió que cuidara de ti y de los niños si algo le pasaba». María tomó el papel con manos temblorosas y trató de leerlo, pero las palabras bailaban frente a sus ojos. Aunque había aprendido a leer, todavía le costaba con la escritura a mano descuidada. Se lo pasó a doña Constanza. La señora leyó rápidamente, su expresión volviéndose más severa con cada línea. «Esto dice que Roberto le pidió a Vicente que se hiciera cargo de su familia, que conocía a un hombre bueno que podría darle trabajo y sustento». «Exactamente», dijo Vicente con falsa emoción. «He estado buscándolos durante años. Imagina mi alegría cuando finalmente los encontré. Y veo que están bien cuidados aquí, gracias a Dios y a la bondad de esta hacienda. Si Roberto hubiera querido que tú cuidaras de nosotros, yo lo habría sabido», dijo María, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Este papel es falso». «¿Puedes probarlo?», preguntó Vicente, su tono volviéndose ligeramente amenazante. «¿Tienes algo escrito por Roberto para comparar? ¿Alguna prueba de que no soy quien digo ser?». María sintió que el piso se movía bajo sus pies. Roberto nunca había aprendido a escribir. No había cartas, no había documentos, nada que pudiera usar para desmentir a este impostor. Doña Constanza vio el pánico en los ojos de María y se puso de pie, su presencia llenando el salón con autoridad. «Aunque fueras quien dices ser, estos niños y María están bajo la protección de esta hacienda. No se irán a ninguna parte». Vicente inclinó la cabeza con falsa humildad. «No vengo a llevármelos por la fuerza, señora. Solo vengo a cumplir la promesa hecha a mi hermano. Pero debo decir que moralmente, como único pariente vivo de Roberto, tengo ciertos derechos sobre sus hijos». «¿No sobre mí?», dijo María con voz temblorosa pero determinada. «No soy tu familiar y puedo tomar mis propias decisiones». «Cierto», concedió Vicente, «pero los niños son otra historia, especialmente considerando que están viviendo aquí en caridad, sin ningún lazo legal con los dueños de la hacienda». Las palabras cayeron como piedras en el salón. Era verdad, por más que don Artemio y doña Constanza amaran a los niños, legalmente no tenían ningún derecho sobre ellos, y si este hombre probaba ser familiar de Roberto, podría reclamarlos. «Necesito hablar con mi esposo», dijo doña Constanza firmemente. «Volverá esta noche. Puedes quedarte en la casa de huéspedes hasta entonces». Vicente asintió, satisfecho. El plan estaba funcionando perfectamente.
Tan pronto como el hombre salió del salón, María se desplomó en una silla, sollozando. «Es mentira, señora. Todo es mentira. Roberto nunca mencionó tener un hermano, ni siquiera en sus últimos momentos». «Te creo», dijo doña Constanza, arrodillándose junto a María y tomando sus manos. «Pero necesitamos pruebas. ¿Hay alguien del pueblo donde vivían que pueda testificar sobre la familia de Roberto?» María pensó desesperadamente. «El padre Tomás, el sacerdote que nos casó. Él conocía a la familia de Roberto. Puede confirmar que era hijo único». «Entonces mandaré a alguien a buscarlo inmediatamente», decidió doña Constanza. «Artemio volverá esta noche y resolveremos esto juntos. Pero María, necesito que mantengas a los niños alejados de ese hombre. No confío en él». Esa tarde, María reunió a sus 3 hijos en su habitación y les explicó la situación con la mayor calma que pudo reunir. Santiago, ahora de 12 años, escuchaba con expresión seria. «¿Ese hombre quiere llevarnos?», preguntó Rafael, ahora de 9 años, con miedo en su voz. «No dejaré que eso pase», prometió María. «Pero necesito que me prometan algo. No hablen con ese hombre, no se acerquen a él, y si los aborda, corran a buscarme, o a don Artemio o doña Constanza». «¿Es malo, mamá?», preguntó Lucía, de 7 años, abrazando su muñeca de trapo contra su pecho. «No lo sé, mi amor, pero algo no está bien con su historia. Y hasta que sepamos la verdad, quiero que estén seguros». Cuando don Artemio regresó esa noche y escuchó lo sucedido, su rostro se puso rojo de furia. «¿Dónde está ese hombre?», exigió saber. «En la casa de huéspedes», respondió doña Constanza. «Pero Artemio, debemos manejar esto con cuidado. Si realmente es pariente de Roberto y lo echamos sin causa, podría causar problemas legales». «Entonces hablaré con él», dijo don Artemio, su voz peligrosamente calmada. «Y si está mintiendo, lo sabré». La confrontación entre don Artemio y Vicente sucedió esa misma noche en el estudio del hacendado. Vicente mantuvo su historia, añadiendo detalles que había investigado cuidadosamente sobre Roberto y su vida. «Mira», dijo finalmente don Artemio, «no sé si eres quien dices ser o no, pero esos niños están felices aquí, están prosperando, tienen futuro. ¿Qué puedes ofrecerles tú?». Vicente sonrió. «No se trata de lo que puedo ofrecerles, señor. Se trata de la voluntad de mi hermano y mi responsabilidad moral». Pero se inclinó hacia adelante. «Soy un hombre razonable. Si esta familia es tan importante para usted, tal vez podamos llegar a un arreglo». «¿Qué tipo de arreglo?», preguntó don Artemio, sintiendo que estaba tratando con una serpiente. «Una compensación por renunciar a mis derechos familiares. Digamos, suficiente dinero para establecerme en otra región. 1000 pesos deberían ser suficientes». Ahí estaba, la verdad detrás de toda la farsa. Este hombre era un estafador, probablemente enviado por alguien que sabía sobre la situación de María y vio una oportunidad de extorsión. Don Artemio se puso de pie lentamente, su imponente figura proyectando una sombra amenazante sobre Vicente. «Sal de mi propiedad», dijo con voz baja y peligrosa. «Ahora mismo, y si alguna vez vuelves por aquí o intentas acercarte a esa familia otra vez, te aseguro que te arrepentirás». Vicente también se puso de pie, perdiendo su fachada de humildad. «Esto no ha terminado, viejo. Tengo derechos legales sobre esos niños, y si no quiere pagar voluntariamente, haré que un juez decida». «Inténtalo», desafió don Artemio. «Tengo los mejores abogados de la región, y cuando pruebe que eres un impostor y un estafador, pasarás años en prisión». Vicente salió furioso del estudio, pero don Artemio podía ver que había plantado semillas de duda. El hombre no esperaba resistencia legal seria. Al día siguiente llegó el padre Tomás, el sacerdote anciano que había casado a María y Roberto años atrás. Su testimonio fue claro e inequívoco.
Roberto era hijo único, nunca había mencionado tener hermanos, y su familia era bien conocida en el pueblo. Confrontado con este testimonio y la amenaza de acción legal seria, Vicente finalmente admitió la farsa. Pero antes de ser expulsado de la hacienda, soltó una última bomba. Fue don Eugenio quien me contrató, escupió con rabia. Su propio capataz. Él fue quien me dio la información sobre Roberto, quien me pagó para venir aquí y causarles problemas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Artemio sintió que la traición le quemaba como ácido. Don Eugenio, un hombre en quien había confiado durante 20 años, había intentado destruir a esta familia que tanto amaba. «Llamen a don Eugenio», ordenó don Artemio con voz helada. Ahora. La confrontación fue brutal. Don Eugenio, enfrentado con la evidencia y el testimonio de Vicente, finalmente se derrumbó, admitiendo todo. El celo, el resentimiento, el plan para deshacerse de María y los niños. 20 años, dijo don Artemio, su voz quebrada no por rabia sino por dolor. 20 años te di trabajo, confianza, un hogar para tu familia. ¿Y así me pagas? Don Eugenio no podía mirar a don Artemio a los ojos. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. Estaba furioso, murmuró. Vi todo por lo que había trabajado siendo entregado a ellos. A una familia que necesitaba ayuda, completó don Artemio, su voz cortante como un cuchillo. A niños inocentes que solo querían sobrevivir, y tu respuesta fue intentar destruirlos. Doña Constanza estaba presente, su rostro una máscara de desprecio controlado. «Recoge tus cosas», dijo fríamente. «Tú y tu familia tienen hasta mañana al mediodía para abandonar la hacienda. Les daré una carta de recomendación por los años de servicio antes de esta traición, pero solo porque no quiero que tu esposa e hijo inocente sufran por tus acciones». Don Eugenio asintió derrotado. Sabía que había perdido todo, su trabajo, su hogar, el respeto que había construido durante décadas, y todo por permitir que el celo envenenara su corazón. Mientras don Eugenio salía del estudio, se cruzó con Santiago en el pasillo. El niño lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión que era demasiado madura para sus 12 años. «Lo siento», dijo Santiago suavemente. «Siento que sintiera que le quitamos algo». Don Eugenio se detuvo, sorprendido por las palabras del niño. Miró a Santiago, este muchacho que había intentado destruir, y vio en él una nobleza que su propio hijo nunca había demostrado. La vergüenza lo consumió completamente. «No», respondió con voz ronca, «tú no me quitaste nada. Yo lo perdí todo por mi propia estupidez y orgullo. Espero que algún día puedas perdonarme». Santiago no dijo nada más, simplemente asintió y siguió su camino. Pero esas palabras, esa gracia inesperada de un niño que tenía todo el derecho de odiarlo, perseguirían a don Eugenio por el resto de su vida. Al día siguiente, don Eugenio y su familia abandonaron la hacienda. Varios trabajadores vinieron a despedirse, algunos con lágrimas en los ojos por la pérdida de un compañero de tantos años. María observó desde la ventana de la cocina mientras la carreta se alejaba, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No sentía alegría por su partida, solo tristeza de que las cosas hubieran llegado a ese punto. «¿Estás bien?», preguntó doña Constanza, acercándose a María por detrás. «Solo pensaba», respondió María, «que el celo puede destruir a una persona más rápido que cualquier otra cosa. Don Eugenio tenía tanto, y lo perdió todo por no poder ver las bendiciones que ya tenía». Doña Constanza puso una mano en el hombro de María. «Es una lección que todos debemos recordar». Los siguientes meses trajeron paz renovada a la hacienda. Con don Eugenio fuera, el ambiente tóxico que había estado creciendo finalmente se disipó. Los trabajadores que habían sido influenciados por sus palabras venenosas comenzaron a ver a María y a los niños con ojos más claros, reconociendo su arduo trabajo y su genuina gratitud.
Si se suscriben al canal Historias Narradas y dejan activadas las notificaciones, podrán escuchar más relatos como este, historias que tocan el corazón y nos recuerdan las lecciones importantes de la vida. Y no olviden comentar de qué país o ciudad nos están viendo. Nos encanta saber que nos escuchan desde tantos lugares diferentes. Los años comenzaron a pasar más rápido. Santiago creció hasta convertirse en un joven de 16 años, alto y serio, con una mente brillante para los negocios y la administración. Don Artemio cumplió su promesa y lo hizo su asistente oficial, enseñándole cada aspecto de la gestión de la hacienda. El muchacho demostraba una combinación poco común de inteligencia y compasión, ganándose el respeto incluso de los trabajadores más viejos. Rafael, a sus 13 años, se había convertido en un experto con los animales. Bajo la tutela de don Jacinto, aprendió no solo sobre el cuidado del ganado, sino también sobre la cría de caballos. Tenía un don especial, una paciencia infinita y una conexión natural con los animales que lo hacía invaluable para la hacienda. Y Lucía, ahora de 11 años, era una niña brillante y encantadora que había capturado completamente el corazón de doña Constanza. La señora la trataba como a la nieta que nunca tuvo, enseñándole no solo a leer y escribir, sino también música, bordado y todas las gracias de una joven educada. Lucía había comenzado a escribir sus propias historias, pequeños cuentos que leía en voz alta durante las cenas familiares. María, ahora de 35 años, se había transformado de una mujer desesperada y hambrienta en alguien con confianza y propósito. Ya no era simplemente una trabajadora más, sino la mano derecha de doña Constanza en la administración de la casa grande. Las dos mujeres se habían convertido en verdaderas amigas, compartiendo no solo trabajo, sino confidencias y apoyo mutuo. Una tarde de primavera, 5 años después del incidente con don Eugenio, don Artemio convocó a toda la familia a su estudio. Ahora tenía 65 años, y aunque todavía era fuerte, había comenzado a sentir el peso de la edad. Hay algo importante que Constanza y yo queremos discutir con ustedes, comenzó cuando todos estuvieron sentados. Doña Constanza estaba a su lado, su mano entrelazada con la de su esposo. María sintió un escalofrío de preocupación. ¿Está todo bien, señor? Más que bien, respondió don Artemio con una sonrisa. Pero hemos estado pensando sobre el futuro. No somos jóvenes, y aunque Dios nos dé muchos años más, queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Sacó varios documentos de un cajón de su escritorio. Hemos consultado con nuestros abogados y hemos hecho cambios en nuestro testamento. El silencio en la habitación era absoluto. Santiago, Rafael y Lucía miraban con ojos muy abiertos, sin saber qué esperar. La hacienda se dividirá de la siguiente manera, continuó don Artemio. 1/3 irá a Santiago, quien administrará las tierras y operaciones principales. 1/3 irá a Rafael, quien será responsable de los establos y todo lo relacionado con el ganado y los caballos. Y el 1/3 restante establecerá un fideicomiso para Lucía, que le permitirá recibir la mejor educación posible y seguir sus sueños, sean cuales sean. María sintió que no podía respirar. Señor, no puede, es demasiado. No hemos terminado, interrumpió doña Constanza suavemente. La casa grande y todo su contenido será para María. Hemos trabajado juntas durante años manteniéndola, y no puedo imaginar a nadie más digno de cuidarla cuando ya no estemos. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María. Los niños estaban en shock, incapaces de procesar completamente lo que acababan de escuchar. Pero hay condiciones, dijo don Artemio, su tono volviéndose más serio. Primero, que mantengan la hacienda unida. Pueden tener sus propias áreas de responsabilidad, pero deben trabajar juntos como familia. Segundo, que traten a los trabajadores con justicia y respeto, como hemos intentado hacer nosotros.
Y tercero, que nunca olviden de dónde vinieron ni las lecciones que han aprendido. Santiago fue el primero en encontrar su voz. No sabemos cómo agradecerles. Nos salvaron cuando íbamos a morir, nos dieron educación, oportunidades, amor. Y ahora esto. Esto es porque los amamos como a nuestros propios hijos, dijo don Artemio simplemente, porque le han dado significado a nuestras vidas, porque son familia en todo excepto en sangre, y eso no importa. Doña Constanza se puso de pie y caminó hacia María, tomando sus manos. Tú tuviste el coraje de arrodillarte en el lodo por tus hijos. Nosotros simplemente estamos honrando ese coraje, ese amor, esa fuerza. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, María salió al jardín bajo las estrellas. El aire nocturno era fresco y olía a jazmín. Se sentó en el mismo banco donde tantas veces había visto a Lucía leer con doña Constanza. Pensó en Roberto, su esposo fallecido, preguntándose si desde algún lugar podía ver todo lo que había sucedido. Pensó en ese día terrible bajo la lluvia, cuando se arrodilló ante don Artemio, ofreciendo a sus hijos, porque era lo único que podía hacer para salvarlos. Había temido durante tanto tiempo que ese momento la definiría como la madre que regaló a sus hijos. Pero ahora entendía que ese momento fue el principio de algo hermoso, el comienzo de una familia formada no por sangre sino por amor y elección. «¿Mamá?» La voz suave de Lucía la sacó de sus pensamientos. La niña salió de las sombras envuelta en su bata de noche. «¿Qué haces despierta, mi amor?», preguntó María, extendiendo sus brazos. Lucía se acurrucó junto a ella en el banco. No podía dormir. Sigo pensando en todo lo que don Artemio y doña Constanza dijeron. «Yo también», admitió María. «¿Tuviste miedo ese día en el lodo?», preguntó Lucía suavemente. «Cuando nos ofreciste a don Artemio», María cerró los ojos, recordando. «Más miedo del que he tenido en toda mi vida. Miedo de que los rechazara, miedo de que los aceptara, miedo de perderte a ti y a tus hermanos, miedo de que algún día me odiaras por lo que hice». «Nunca podría odiarte», dijo Lucía con fiereza. «Hiciste lo que tenías que hacer para salvarnos. Eres la persona más valiente que conozco». «No, mi amor, la persona más desesperada, tal vez. Pero el coraje vino después, cada día al levantarme y trabajar, al verte crecer feliz y alimentada, al ver a tus hermanos prosperar». Se quedaron sentadas en silencio por un momento, simplemente disfrutando de la cercanía de la otra. «Quiero ser como tú cuando crezca», dijo Lucía finalmente, fuerte y valiente, dispuesta a hacer lo que sea necesario por las personas que amo. María besó la frente de su hija. «Tú ya eres todo eso, Lucía, y serás mucho más. Tendrás oportunidades que yo nunca tuve, educación, opciones. Podrás ser quien quieras ser». «Quiero ser escritora», confesó Lucía. «Quiero contar historias que ayuden a la gente, que les hagan sentir menos solos, que les den esperanza». «Entonces eso es lo que serás», dijo María con certeza. «Y cuando escribas tu primera historia, espero que sea sobre nosotros, sobre una familia que se encontró en el momento más oscuro y construyó algo hermoso juntos». Los años continuaron pasando. Don Artemio y doña Constanza envejecieron con gracia, rodeados del amor de la familia que habían elegido. Santiago asumió cada vez más responsabilidades en la administración de la hacienda, demostrando ser tan capaz como su benefactor le había enseñado. Rafael transformó los establos en los mejores de toda la región, criando caballos que se vendían a precios premium. Y Lucía, con el apoyo financiero y emocional de todos, fue a la capital a estudiar literatura, cumpliendo su sueño de convertirse en escritora. María se quedó en la hacienda, trabajando junto a doña Constanza hasta que la señora ya no pudo más. Cuando doña Constanza falleció pacíficamente en su sueño a los 70 años, fue María quien la sostuvo en sus últimos momentos, susurrándole palabras de amor y gratitud.
Don Artemio la siguió 2 años después, muriendo en la misma cama donde había dormido durante más de 40 años. Santiago, Rafael, Lucía y María estuvieron a su lado, sosteniéndolo mientras se iba. «Cuidaron de nosotros en nuestros últimos años», susurró don Artemio con su último aliento. «Como nosotros cuidamos de ustedes en sus primeros años aquí, eso es familia, eso es amor». El funeral fue el más grande que la región había visto. Cientos de personas vinieron a presentar sus respetos al hacendado que había sido duro, pero justo, exigente, pero generoso. Y todos comentaban sobre la familia extraordinaria que lo había acompañado en sus últimos años. Después del funeral, María caminó sola hasta el lugar donde todo había comenzado. El camino había sido pavimentado años atrás, pero ella recordaba exactamente dónde había estado cuando se arrodilló en el lodo bajo la lluvia torrencial. Se arrodilló nuevamente, no por desesperación esta vez, sino por gratitud. Tocó la tierra que había absorbido sus lágrimas tantos años atrás y susurró una oración de agradecimiento. «Gracias por ese día de lluvia», dijo en voz baja. «Gracias por darme el coraje para arrodillarme. Gracias por don Artemio y doña Constanza, por su bondad, por su amor. Gracias por cada día desde entonces». Se levantó lentamente, sus rodillas ya no tan jóvenes como antes, y miró hacia la casa grande que ahora era oficialmente suya. Santiago estaba en el porche, Rafael a su lado, esperando que regresara. Lucía llegaría mañana desde la capital, donde ahora trabajaba como maestra y escritora. María sonrió, sintiendo en su corazón una paz profunda. La decisión que había tomado ese día lluvioso, arrodillada en el lodo, suplicando a un extraño que salvara a sus hijos, había cambiado todo, no solo para sus hijos, sino para don Artemio y doña Constanza también. A veces, pensó mientras caminaba de regreso a casa, los momentos más desesperados de nuestra vida son realmente el comienzo de nuestras más grandes bendiciones. Solo necesitamos tener el coraje de arrodillarnos cuando sea necesario, de pedir ayuda cuando la necesitemos, de aceptar la bondad cuando se nos ofrezca. Y nunca, nunca olvidar de dónde vinimos. ¿Qué momento de esta historia los conmovió más? ¿Han tenido que tomar alguna vez una decisión desesperada que terminó siendo una bendición disfrazada? Compartan sus experiencias en los comentarios.